Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia Cadena Inostroza, yo soy profesora investigadora del Colegio Mexiquense. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la importancia que tiene la transparencia, la rendición de cuentas, sobre todo la transparencia, que es el primer paso de la rendición de cuenta, en general en los gobiernos en cualquier momento, pero en este momento de crisis de COVID-19, de pandemia. La principal función que puede generar la transparencia y la rendición de cuentas en este momento es que constituyen el proceso a través del cual se pueden reconstruir las relaciones de confianza entre la sociedad y el gobierno. Relaciones de confianza que han estado muy deterioradas en los últimos años, todos lo sabemos. Hay gobiernos que han sido indiferentes ante las necesidades de las personas, ante la insuficiencia de servicios públicos, etcétera. Ha habido incapacidades de los servidores públicos, de los gobiernos, capturas de espacio y corrupción. Entonces, en general, la sociedad cree poco en lo público. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, la ENCIG, que salió este año, que es de 2019, el municipio es una de las instituciones del país en la que la gente menos confía. En muchos casos, en el promedio es de 44.3% de confianza en la institución municipal, pero hay ayuntamientos, lugares en los que la gente, el 30% de la gente solamente cree en la autoridad municipal. Entonces, si ustedes se fijan, es algo realmente grave que una sociedad no tenga confianza en su gobierno. En una confianza que necesita en este momento más que nunca esa comunicación con el gobierno. El gobierno, frente a esta incertidumbre para todos que es el COVID, estas condiciones, esta situación social, política, económica que vivimos, necesitamos más que nunca que ese ente público que es el gobierno nos dé la confianza que necesitamos para saber qué es lo que tenemos que hacer en cada momento. Entonces, por eso es muy importante que en este momento los gobiernos se conviertan en el punto de referencia para los ciudadanos y que el gobierno además construya los espacios de convivencia, discusión y apoyo hacia la sociedad. En momentos de crisis, la transparencia se vuelve, entonces, como ya dijimos, el detonador entre la sociedad y las autoridades. La información es muy útil en este momento para que la sociedad tenga confianza en que el gobierno está haciendo algo, que tiene un plan, que está preparado, es decir, que la gente frente a esta incertidumbre de lo que nosotros no podemos saber porque no tenemos todas las herramientas, las relaciones que tienen los gobiernos, el gobierno pueda darnos esa confianza. Son los primeros, además son los más cercanos a la población, por eso tendrían que ser los primeros que nos proveyeran de esta información. Con la transparencia en las acciones, los gobiernos deberían ser capaces de comunicar a la sociedad qué están haciendo, qué están adquiriendo, qué están comprando, dónde lo están comprando, cómo lo están comprando, con quiénes y además cuáles son las acciones que están realizando en lo propio y además en coordinación con los gobiernos estatal y federal y con las instancias de salud del país. Eso es uno de los aspectos más importantes de la comunicación en este momento y ayudaría a disminuir un poco la incertidumbre que efectivamente los gobiernos no pueden en este momento acabar con la incertidumbre porque ellos mismos no tienen la certeza de lo que está pasando, pero ayudaría mucho a disminuir, a generar una confianza que se ha deteriorado mucho y además a limitar comportamientos de abuso y desorden que se han dado y que hemos visto en muchos ayuntamientos, en muchas ciudades, derivados de la crisis del COVID. Entonces, proveer información y medios para saber qué tenemos que hacer en cada momento. Estamos viviendo una crisis y tenemos que saber qué pasos siguen, después qué va a pasar. También apoyos específicos a la población. Muchos gobiernos municipales, estatales y federales también, pero de su propia
iniciativa, gobiernos municipales están ofreciendo apoyos a sectores de la sociedad. Sería muy importante que se anunciaran y dijeran cuáles, a quiénes, cómo se están dando. Hay muchos ayuntamientos que han abierto micrositios en sus páginas del ayuntamiento donde vienen todas las informaciones respecto, primero a los cuidados, luego a los apoyos que se están dando y luego a los gastos que se están realizando. Otros gobiernos un poco más avanzados han propuesto aplicaciones telefónicas, que a partir de una aplicación telefónica, en este momento la mayoría de la gente tiene un teléfono, con su aplicación telefónica puede seguir la información del gobierno, saber qué hay que hacer, saber si soy candidato o no a un apoyo de los que está haciendo el gobierno. Otra vez, estas y otras acciones requieren de personal capacitado, capacitado e incentivado para hacer frente a esto, porque mientras nosotros estamos encerrados haciendo nuestras actividades como podemos, el gobierno sigue trabajando y el gobierno tiene que seguir trabajando para enfrentar esta crisis, para innovar, para crear, y no al contrario, como ha pasado en algunos ayuntamientos que han recortado recursos y personal. Eso creo que eso no está ayudando a la crisis. Entonces, ¿cuáles serían los temas que los gobiernos deberían de atender en términos de rendición de cuentas en este momento de crisis? Me parece que uno de los más importantes es que existe, que está establecido en la ley, es lo que se llama la transparencia proactiva. Es decir, no esperar a que las personas estemos solicitando la información a los gobiernos, sino que los gobiernos, por su propia voluntad, por su propia cuenta, nos estén informando cotidianamente, de forma periódica, pero también de forma sencilla y muy amplia, las acciones que se están emprendiendo para enfrentar la crisis. Esta información además debe incluir las acciones de coordinación, como ya dijimos, que se están haciendo con los gobiernos estatales y federales, no estamos aislados, e incluso si hay municipios metropolitanos, como pasa en muchas regiones del país, con otros municipios, qué acciones de coordinación se están haciendo. Por ejemplo, hubo casos en el que se estableció el hoy no circula, por ejemplo, en el Valle de Toluca, pero no sabíamos si solamente era Toluca, Metepec entraba, Sinacantepec entraba. Entonces, todas esas cosas la gente las necesitamos saberlos. Esto el gobierno tiene que informarnos de la manera más sencilla, más clara y sobre todo más veraz. Tiene que informar de manera muy verídica lo que esté diciendo. También con esta comunicación la ciudadanía puede estar segura de que el gobierno, si bien no tiene todas las respuestas para lo que está pasando, está trabajando de forma organizada con otras instancias y otros órdenes de gobierno para enfrentar el problema. Esto que el gobierno nos tiene que decir es algo que se tiene que hacer en este momento más que nunca a través de esta herramienta tecnológica que es el gobierno electrónico. El gobierno electrónico es una herramienta que se ha venido desarrollando muy poco a poco, pero por desgracia en México está muy poco desarrollado y sobre todo en los municipios. En el mismo Censo Nacional de Municipios se menciona que hay 3 actividades más o menos con las cuales se utiliza el gobierno electrónico, que es información de trámites, transacciones que se pueden pagar y hacer algunos trámites por internet, y la última que es la interacción, es decir, que yo pueda decirle algo al gobierno, que el gobierno me conteste y tal. Pues bien, en México, de esas 3 funciones, solamente el 24.2% de las personas utiliza esa herramienta para informarse, el 9.7% para transacciones y el 8.7% interactivo. En este momento de crisis y de necesidad de comunicación, ese 8.9% que es interactivo debería subir a lo máximo para que las personas pudiéramos no solamente plantearle demandas al gobierno y necesidades, sino también hacerle propuestas al gobierno de qué pensamos que se puede hacer y el gobierno también responderse. Entonces es muy importante que los gobiernos desplieguen esta información acerca de lo que están haciendo de manera muy rápida también.
qué material se está adquiriendo, qué equipo, cómo se está haciendo, etcétera. En esta época, muchos gobiernos, como decíamos, se han abocado a distribuir apoyos, como despensas, medicamentos y ayudas económicas. Sería, por lo tanto, muy importante que se estableciera un micrositio para estos apoyos con toda la información, decir de qué forma, cómo se están realizando los gastos, si se están repartiendo despensas o medicamentos con precisión, cuántos se están repartiendo, cuándo, a cuántas personas, a qué personas, además de señalar cuál es la procedencia de esos recursos. Esto es muy importante por el COVID, por la crisis, pero también porque en México estamos viviendo un periodo preelectoral, que es para el año que entra, y sería muy inmoral que los gobiernos estuvieran utilizando estos apoyos con fines electorales. Entonces, para evitar eso, los gobiernos tienen que ser muy claros y decirnos de dónde está saliendo el recurso y a qué personas se están apoyando. Un espacio de información que debería de estar bien diferenciado de aquel en que se informa sobre medidas de salud y además las acciones que el gobierno está realizando para contener la crisis. En el caso de las medidas de distanciamiento, esto también es muy importante. Los gobiernos se encargan del comercio local, entonces incluyen muchas medidas de distanciamiento, cierre de negocios o mercados. Entonces se tiene que establecer también de forma muy clara en qué consiste, de forma muy clara y sencilla, cómo van a operar estas medidas y de forma todavía más clara cuáles van a ser las sanciones para aquellos que no cumplan con estas medidas. Eso hay que ponerlo muy claro, porque de otra manera, si no es claro, se abre la puerta al abuso y a la corrupción. Por eso los gobiernos en este momento tienen que abocarse a darnos esa información. Otra acción es garantizar a la ciudadanía que los servicios públicos no se suspendan. Al contrario, que se trabaje para adaptar las condiciones de pandemia a la provisión de servicios. Por ejemplo, que si la basura normalmente la llevábamos corriendo al camión de la basura, pues que ahora los gobiernos innoven y se organicen para que puedan recogerla los mismos señores de la basura, que también es una seguridad para esos servidores públicos.